Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos dramas que realmente hacen que los titulares de las revistas y las redes sociales exploten. Vamos a hablar de un tema que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga, especulando, seamos sinceros, comentando sin parar. El título lo dice todo: el amor de Ander Zel causó el drama entre Can Yaman y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esta historia que involucra a dos de los galanes más codiciados de Turquía y a una de las actrices más queridas. Si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis, chismes y todo lo que rodea el fascinante mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a viajar en el tiempo y a recordar un poco las conexiones, las colaboraciones, claro está, los rumores que rodearon a Ander Zel, Can Yaman y Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿realmente el corazón de Ande fue el detonante de un conflicto entre Can y Kerem? ¿O es solo una narrativa que se ha construido a través de especulaciones y la intensa tensión mediática? Vamos a analizarlo paso a paso, desglosando los hechos, las coincidencias y las entrevistas que han alimentado esta teoría. Para entender este drama, primero debemos contextualizar. Can Yaman y Ander Zel protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador. Esta serie fue un fenómeno absoluto, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable. Era el tipo de conexión que hace que los fans se enamoren de los personajes y, por extensión, de los actores que los interpretan. Los rumores sobre una relación entre Can y Ande no tardaron en surgir. Eran constantes, alimentados por las fotos juntos, los gestos en público, por supuesto, la imaginación de los seguidores. En su momento, ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la chispa ya estaba encendida. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Él también es un nombre de peso en la industria, conocido por su carisma y por protagonizar series que conquistan a la audiencia. Y, casualmente, Kerem Bürsin también trabajó con Ander Zel. Protagonizaron juntos la serie Senkal Kam, En tu puerta. Y, como era de esperar, la química entre Kerem y Ande también fue muy comentada. De hecho, las especulaciones sobre su relación fueron mucho más allá de la pantalla. Esta vez, sí hubo confirmación. Kerem y Ande hicieron pública su relación, y fueron una pareja muy querida por el público durante un tiempo. Sus fotos juntos, sus viajes y sus declaraciones de amor se volvieron virales. Aquí es donde la trama se complica y donde la pregunta inicial cobra fuerza. Si Ande estuvo en una relación romántica con Can Yaman, o se rumoreó fuertemente, y luego estuvo en una relación con Kerem Bürsin, ¿pudo esto haber generado algún tipo de tensión o drama entre Can y Kerem? Pensemos en la dinámica. Can Yaman y Kerem Bürsin son, en esencia, rivales en el mismo terreno, actores jóvenes y exitosos que atraen a una gran base de fans, a menudo compitiendo por los mismos roles o proyectos. Si a esto le sumamos que ambos compartieron una conexión romántica con la misma mujer, una mujer tan popular como Ander Zel, es natural que la imaginación del público empiece a tejer historias de celos, rivalidad y quizás, un conflicto subyacente. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la amplificación de estas teorías. Cada like, cada comentario, cada gesto público o falta de él entre Can, Ande y Kerem era analizado al microscopio. Si Can le daba like a una foto de Ande después de su ruptura con Kerem, se interpretaba como una señal. Si Kerem hacía algún comentario ambiguo en una entrevista, se buscaba una conexión con Can. La comunidad de fans se dividió, y surgieron bandos de seguidores que defendían a uno u otro actor, y, por supuesto,
se creaban narrativas de enemistad. Vamos a recordar algunas de las entrevistas y apariciones públicas que se utilizaron como pruebas para esta teoría. Cuando Can Yaman hablaba de su tiempo trabajando con Ande, a menudo lo hacía con elogios, destacando su profesionalismo y buena relación. Sin embargo, en ocasiones, sus declaraciones podían interpretarse como nostálgicas, o como si hubiera algo más que una simple amistad. Por otro lado, Kerem Bürsin, al ser preguntado por Can Yaman, solía mantener una postura diplomática, reconociendo su talento y profesionalismo. Pero en el mundo de las redes sociales, cualquier silencio o cualquier palabra puede ser magnificada. Es importante mencionar que, en la mayoría de las ocasiones, ni Can Yaman ni Kerem Bürsin han hablado abiertamente de una rivalidad directa o de un conflicto personal relacionado con Andercel. Sus declaraciones públicas han sido generalmente profesionales y respetuosas. Sin embargo, el drama muchas veces no reside en lo que se dice, sino en lo que se interpreta. La prensa turca y las redes sociales son expertas en crear narrativas, y si hay una conexión entre dos figuras públicas y una tercera persona, la especulación está garantizada. Consideremos la posibilidad de que la narrativa del drama por el amor de Ande haya sido, en gran medida, fabricada por los medios y por los fans. Andercel es una figura extremadamente popular, y cualquier cosa que la relacione con dos actores de renombre va a generar interés. Los productores de televisión y las revistas de entretenimiento saben esto, y a menudo se aprovechan de estas situaciones para mantener a la audiencia enganchada. La idea de una rivalidad romántica entre dos galanes por la atención de una bella actriz es un cliché clásico que vende muy bien. Cuando Ande y Kerem estaban juntos, su relación era uno de los temas principales de conversación. Y cuando terminaron, también. Durante su relación, ¿hubo algún comentario o acción por parte de Can Yaman que pudiera interpretarse como celos o como un intento de interferir? Las redes sociales, en su eterna búsqueda de contenido, podrían haber creado o amplificado cualquier pequeño detalle. Por ejemplo, si Can publicaba una foto que pareciera indirecta a Kerem, o si daba un like a un comentario que criticara la relación de Ande con Kerem. Y aquí viene la pregunta clave: ¿hubo un drama real y palpable entre Can Yaman y Kerem Bürsin, o fue más bien una construcción mediática? Es difícil decirlo con certeza. Ambos son profesionales y, es probable, que hayan mantenido sus vidas privadas y sus relaciones de la manera más discreta posible, a pesar de la intensa tensión. Sin embargo, la presión de ser figuras públicas, de tener millones de seguidores observándolos, puede ser abrumadora. Analicemos ahora las diferentes etapas de esta supuesta historia. Primera etapa: la química en Erkencikus y los rumores de romance entre Can y Ande. En este momento, Kerem Bürsin aún no entraba en escena como una figura romántica vinculada a Ande. Sin embargo, la intensa conexión que se percibía entre Can y Ande ya generaba mucha expectación. Los fans se preguntaban si lo que veían en pantalla era real. Segunda etapa: la relación de Ande y Kerem en Senkalkam. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Ande y Kerem confirman su relación. Esto, para muchos, cerraba la puerta a cualquier posibilidad de romance con Can. Sin embargo, los rumores sobre la pasada relación de Ande con Can, y la popularidad que ambos compartían, seguían latentes. La aparición pública de Ande y Kerem como pareja, y el fin de la relación de Ande y Can, crearon un contexto perfecto para la especulación. Tercera etapa: la ruptura de Ande y Kerem. Este evento fue un nuevo combustible para las teorías. Con Ande de nuevo soltera, y con la memoria fresca de su química con Can Yaman, los rumores sobre una posible reconciliación o un reavivamiento de la relación entre Can y Ande volvieron a surgir. Y esto, a su vez, alimentaba la idea de que Kerem podría haber sentido algo, o que esta situación creaba una tensión no resuelta entre él y Can. Lo que es innegable es que la atención mediática y de los fans hacia la vida amorosa de Andercel ha sido extremadamente alta.
Y cuando dos actores de la talla de Can Yaman y Kerem Bürsin están involucrados en historias relacionadas con ella, la especulación está servida. No es descabellado pensar que, en un ambiente tan competitivo como el mundo del espectáculo, pueda existir una cierta rivalidad, pero atribuir un drama específico a que el amor de Hande lo causó directamente es una interpretación. Es posible que el drama no sea tanto un conflicto directo entre Can y Kerem, sino más bien la forma en que la prensa y las redes sociales han construido una narrativa de rivalidad. Han tomado fragmentos de información, conexiones pasadas y presentes, y los han hilado para crear una historia intrigante. La ausencia de declaraciones explícitas sobre un conflicto real por parte de los involucrados sugiere que, quizás, el drama reside más en la imaginación colectiva que en una confrontación personal. Podríamos incluso argumentar que la popularidad de Andercel, su indiscutible carisma y su habilidad para crear química con sus coprotagonistas, son factores que contribuyen a estas historias. Ella tiene la capacidad de cautivar al público, y esto, a su vez, atrae la atención hacia quienes la rodean. Entonces, para resumir un poco lo que hemos analizado, la conexión de Andercel con Can Yaman en Erkencicus generó fuertes rumores de romance. Posteriormente, Hande inició una relación con Kerem Bürsin, confirmada públicamente y muy seguida por los fans. Cuando Hande y Kerem terminaron, y con la historia a previa de Hande y Can, los rumores y las especulaciones sobre un posible drama entre Can y Kerem por el amor de Hande se intensificaron. Sin embargo, la clave aquí es diferenciar entre la especulación mediática, la imaginación de los fans y los hechos concretos. Si bien es plausible que existan ciertas tensiones o rivalidades profesionales en cualquier industria, la idea de un drama directo y causado por el amor de Hande entre Can y Kerem es, en gran medida, una narrativa construida. La prensa y las redes sociales a menudo buscan crear conflictos para generar engagement, y la vida amorosa de figuras tan populares como Andercel es un terreno fértil para ello. Es posible que Can Yaman y Kerem Bürsin hayan tenido conversaciones privadas, o que simplemente se hayan cruzado con respeto profesional, sin que haya habido una confrontación abierta. Sus declaraciones públicas suelen ser de respeto mutuo, reconociendo la carrera del otro. Por lo tanto, el drama que se le atribuye podría ser más una interpretación externa que una realidad interna. Al final del día, lo que sí es seguro es que tanto Can Yaman como Kerem Bürsin son actores talentosos que han trabajado con Andercel en proyectos de gran éxito. Y la atención que genera la vida personal de Andercel, naturalmente, salpica a quienes están o han estado cerca de ella. La pregunta de si el amor de Hande causó el drama es una pregunta que deja mucho espacio a la interpretación, y quizás, esa es la belleza de estas historias, nos permiten especular, debatir y mantenernos enganchados. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre este tema que ha dado tanto que hablar. Queremos saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo un drama entre Can Yaman y Kerem Bürsin por Andercel? ¿O creen que fue más una invención de los medios? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirnos, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este interesante debate. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.